Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros y por todas las familias del mundo. Vamos a comenzar, queridos matrimonios, en esta noche. Vamos a comenzar con nuestro encuentro delante de Jesús en la Eucaristía. Los invito a que puedan buscar en sus pantallas el Santísimo Sacramento. Puedan buscarlo a Jesús, que como siempre va a estar hoy aquí, compartiendo, acompañando, presidiendo este encuentro, porque queremos aprender de Él, queremos aprender a amar mirándolo a Jesús en la Eucaristía. Y le pedimos a Cristo resucitado, a Cristo que murió por amor, a Cristo que está vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos. A ese Jesús le pedimos que nos regale su Espíritu Santo. Ese Espíritu que dio a la Iglesia cuando, inclinando la cabeza, entregó al Espíritu. Ese Espíritu que derramó sobre la Iglesia naciente el día de la Pascua, cuando sopló sobre ellos. Derrama, Espíritu Santo, sobre nosotros tus dones. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Tú eres el agua viva, fluye, Espíritu. Fluye, Espíritu, fluye. Ablanda nuestros corazones para recibir la palabra. Haz lo que tengas que hacer. Nos ofrecemos, úsanos, Espíritu. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Y mi vida nunca más será igual. 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 Ven, Espíritu Santo, porque queremos que las palabras que hoy vamos a escuchar
no queden solo en nuestra inteligencia. Queremos que calen hasta lo más profundo del corazón. Queremos que se hagan vida en nosotros. Queremos, Espíritu Santo, que se reflejen en nuestro día a día, para que podamos amar como amó Jesús, para que nuestra vida ya no sea igual, sino cada día más un reflejo de tu amor. Y mi vida nunca más será igual. Y mi vida nunca más será igual. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea de tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy nuevamente, en esta noche, les agradecemos de corazón la perseverancia en los encuentros. Como decíamos al principio, un poquitito tenemos ya, por lo menos en algunas provincias, en algunos lugares, más posibilidad de hacer cosas, así que para algunos se les hace difícil organizarse para poder perseverar. Yo estoy asombradísimo por el nivel de perseverancia hasta este 9º encuentro, ¿sí? Y como estuvimos hablando desde el principio, decíamos que el método de Juan Pablo II es un método circular, como que vamos profundizando cada vez más algunos temas. Nos alejamos un poquito y volvemos a acercarnos. En el encuentro pasado, recuerdan que hablamos de los 3 consejos evangélicos: la pobreza, la obediencia, la castidad. Y nos alejamos un poquito de la dimensión más bien carnal del matrimonio, al cual habíamos hecho referencia la semana pasada, y finalmente, al final del encuentro, nos volvimos a acercar un poquito más. Y como el tema de hoy tiene esta temática específica, a mí me pareció muy lindo de poder enriquecerlo invitando a un matrimonio que comparta hoy el tema, que comparta la reflexión, siguiendo también el mismo libro, la misma guía, pero también desde la experiencia de la vida conyugal, la experiencia propia de los matrimonios. Así que, bueno, me pareció muy lindo poder invitar a Fede y a Candela, que nos van a acompañar. Ellos van a hacer hoy la reflexión, y les cuento un poquito por qué. Podría haber sido muchos de ustedes, ¿no?, que también se dedican y que tienen mucha preparación y formación. Candela fue la que el año pasado me envió estos libros de Yves Semen, que hemos venido siguiendo en los encuentros. No sé si se puede hacer, si se puede decir, pero los fotocopió y me los mandó. Bueno, como no se conseguían y son un poquito, no eran tan baratos, así tengo los libros, que realmente personalmente me permitieron tener una comprensión muy, muy rápida de algunas intuiciones de Juan Pablo II, que por mí mismo tal vez hubiera demorado años en adquirir, como que gracias a Yves Semen, muy rápido uno puede entrar y bajar a lo concreto. Además, nos encontramos el año pasado en el encuentro de Teología del Cuerpo que hubo en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, si nos conocimos personalmente, y una cosa que me parece muy linda de decir, 2 cositas más, es que además Candela es instructora de modelo Creighton, lo cual tiene mucho que ver no solamente con la cuestión de la fertilidad, sino con el conocer y el acompañar a muchos matrimonios, a muchas parejas, en la búsqueda de la comunión, desde la cuestión de la fertilidad hacia la comunión plena de las personas. Bueno, no quiero adelantar mucho, pero realmente me parecía muy lindo y muy valioso su testimonio. Y por último, para todos los MFCistas, creo que el apellido de Candela les va a sonar,
porque bueno, no sé si lo tenía que decir a eso o no, si es una etiqueta que a veces genera un poco de peso, pero bueno, el padre Richard, para los que no son del MFC, es el fundador del movimiento familiar cristiano, y bueno, Candela tiene algún parentesco que si ella quiere puede contar. Y Fede decía, ¿qué hago yo acá? Me decía temprano, sí, porque la que habla, la que sabe es ella, pero ahí está firme Fede y la está acompañando, así que bueno, le damos la bienvenida a Candela y a Fede, que entonces hoy van a ser los que nos van a compartir este encuentro, y al final voy a cerrar yo con la adoración, con el momento de adoración, que hoy tomo la posta de Lisa y Augusto. Bueno, buenas noches a todos. Ya la introducción del padre fue suficiente. Estamos casados hace 13 años y tenemos 5 hijos. Y bueno, la verdad es que yo soy abogada, pero después con la necesidad de estar un poco más en casa, providencialmente, buscando información sobre teología del cuerpo, llegué al movimiento Clayton. Así que fue a través de la teología del cuerpo que me hice instructora, ¿no? Con la necesidad de que le hacía falta alguien acá en Argentina, hace ya 5 o 6 años. Así que bueno, no es para menos, porque aunque no es el que lee más del tema, me acompañó mucho en todo este camino, me ayudó a poder viajar para ser instructora, me ayudó en todo lo que es la parte familiar en esos momentos, y todavía me ayuda en esto que es apostolado y trabajo también. Así que bueno, ahora voy a compartir la pantalla. Yo no tengo los conocimientos que tiene quizás un sacerdote como el padre Leandro, pero bueno, mi camino como instructora me ayuda por ahí también a entender otras maneras, otros matrimonios, otras problemáticas, además de las propias que yo también puedo tener, que nosotros podemos tener, y bueno, me ayuda también a entender mejor toda esta maravilla que nos dejó Juan Pablo II. Así que bueno, ahora les voy a compartir lo que preparé. Bien, entonces, ¿se ve bien? Esperemos que sí. Se ve bien, ¿no? Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poco de la liturgia de los cuerpos, ¿no? Este es el título del capítulo del libro que el padre me pidió que prepare. Y bueno, yo estoy hace año y medio, 2, leyendo las catequesis con un grupo chiquito, que somos 4, una vez por semana nos juntamos ahora por Zoom y vamos leyéndolas de a poco, y justo estábamos un poco con este tema, ¿no? De cómo el cuerpo es liturgia, ¿no? Y sobre todo en el momento del acto conyugal. Y eso sorprende muchísimo, pero bueno, a mí lo que más me llamó la atención de la teología del cuerpo, lo que más me atrapó, es esto de descubrir lo grande del sacramento, ¿no? Lo lindo de todo esto y cómo está enaltecido, ¿no? Que a veces por ahí por cómo fue enseñado, como lo que decía el padre en el encuentro pasado, ¿no? Que a veces se entendía anteriormente que la vida consagrada tenía como una importancia superior por la vivencia de estos consejos evangélicos, y a mí la teología del cuerpo me devolvió unas ganas de ser más santa en el matrimonio. Y bueno, el título de esto es esto, es entender por qué la vida conyugal viene a ser en algún sentido liturgia, ¿no? Que es lo que dijo Juan Pablo II en una de sus audiencias el 4 de julio del 84. Bien, entonces, Juan Pablo II dice que es un sacramento primordial, y primordial entendido como primero, ¿no? Como fue un sacramento que existió desde los orígenes. Y acá entendemos la palabra sacramento en el sentido más amplio, no como el que conocemos ahora de los 7 sacramentos de la Iglesia, sino sacramento en el sentido de que manifiesta el esplendor de Dios, ¿no? El plan de Dios. Sabemos que sacramento es un signo que transmite eficazmente en el mundo visible el misterio invisible escondido en Dios desde la eternidad. En este sentido, la unión de varón y mujer es un sacramento primordial, es un sacramento de la creación.
Entonces, ¿qué pasa cuando somos creados? Nosotros en el corazón tenemos este eco lejano de lo que es el plan de Dios, ¿no? Ese plan maravilloso de amor, que a veces es ofuscado o tapado por la herida del pecado, pero en el fondo de nuestro corazón tenemos ese conocimiento o esa sospecha de que fuimos creados para algo grande, ¿no? Entonces, el trabajo de Juan Pablo II, por lo menos a mi manera de ver, o en nuestro matrimonio, nos ayudó mucho a descubrir esta grandeza, ¿no? Descubrir lo que se llama la nobleza de nuestra sexualidad. Entonces, ahí entendemos que el plan de Dios es que la sexualidad era algo querido, o sea, Él quería significar algo creándonos como varón y mujer, ¿no? Esto es lo que decía, ¿no? Es el sacramento como manifestación del misterio oculto de Dios. Ese misterio oculto de Dios lo que nos quiere revelar es el plan, es su plan de amor, ¿no? Y nos lo revela a través de esta manera de crearnos varón y mujer para la unión, ¿no? Toda la creación revela a Dios, y lo más lindo es que toda la creación está hecha para el hombre, ¿no? El hombre es el destinatario de ese don, ¿no? Todo don tiene que tener un destinatario, ¿no? Y ese en la creación es el hombre, ¿no? Cuando recordamos el Génesis, cuando termina los 7 días del relato de la creación, vio Dios que lo que había hecho era muy bueno, ¿no? Refiriéndose al hombre y a la mujer específicamente, ¿no? Como los resalta por sobre las demás cosas creadas, ¿no? Dios vio cuánto había hecho y aquí que era muy bueno, ¿no? Toda la creación es don para el hombre, ¿no? El hombre es como la cima de la creación. Por eso lo importante de tratar de entender este eco lejano, ¿no? Del plan de Dios, tratar de acercarnos lo más posible, ¿no? Y necesitamos la herramienta del entendimiento. Cuanto más entendamos, aunque nunca vamos a poder llegar a entender la magnitud o el misterio de este plan, al acercarnos a eso vamos a ir como develando lo que Dios inscribió en nuestros corazones y fue tapado por el pecado. Bueno, entonces, esta unión del hombre y la mujer, ¿no? Lleva la imagen divina impresa en el cuerpo desde el principio, ¿no? El hombre se convierte en imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad, dice en una audiencia Juan Pablo II, cuando en el momento de la comunión, ¿no? Porque Dios, como lo primero que nos surge de Él es la comunión, ¿no? La comunión en la Trinidad, el amor de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Esa es una comunión que Dios la quiso reflejar o poner en imagen en el hombre, ¿no? En el hombre varón y mujer. Pero acá lo que nos dice Juan Pablo II es que no somos imagen de Dios en nuestra individualidad, pero lo somos aún más en la unión de hombre y mujer, de varón y mujer. Entonces acá vemos, este es el pasaje del Evangelio por donde empieza Juan Pablo II sus catequesis, ¿no? Ese tríptico de la teología del cuerpo, es en este diálogo con los fariseos, en donde Cristo responde de esta manera, ¿no? Le preguntan, ¿es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los creó varón y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Le dijeron entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le respondió, por la dureza de vuestro corazón permitió Moisés repudiar a vuestra mujer, pero al principio no fue así, ¿no? 2 veces en este diálogo con los fariseos remite al principio, ¿no? Y de acá es donde empieza todas las catequesis el comienzo de las catequesis de Juan Pablo II, remitiendo al principio, porque al principio es como el hombre originario, ¿no? Volver al origen, a cómo fuimos creados, porque ahí es donde vamos a descubrir este eco del corazón. Vamos a entender bien cómo es nuestra naturaleza femenina y masculina, ¿no? Entonces, el principio es ese estado originario. Entonces, lo que nos quiere hacer reflexionar Juan Pablo II es sobre el modo en que el hombre ha sido creado, ¿no? Y ahí vamos a descubrir el significado esponsal, ¿no? Hay como un diccionario aparte que tiene la teología del cuerpo, hay muchas palabras que adquieren en esta teología del cuerpo un significado nuevo.
Una de estas es esto, ¿no? El significado esponsal que tiene cada persona, no solamente los que estamos casados, sino toda la persona tiene un significado esponsal que tiene como su naturaleza propia es el donarse, ¿no? La entrega. Bueno, entonces, respecto de lo que veíamos recién, de este diálogo con los fariseos, otra cosa que me quedó pendiente es que Juan Pablo II, a mí me llamó mucho la atención esto que dice que las preguntas de hoy, las preguntas que los fariseos se hacían en ese momento, y que hoy también nos podemos hacer, no son distintas, ¿no? Rondan alrededor de temas muy similares. Juan Pablo II lo que dice es que quizás la respuesta de Cristo hoy sería incluso más seria y decisiva, ¿no? Decisiva y esencial, en el sentido de que haría más hincapié en el principio, porque la situación cultural del hombre de hoy parece alejarse todavía más de ese principio, ¿no? Es como que cada vez este eco lejano se va tapando más, ¿no? Por esta revolución sexual, toda esta cultura que fuimos viviendo y que Juan Pablo II obviamente también vivió en el principio de su pontificado, ¿no? Entonces él se daba cuenta que Cristo hoy respondería de esta misma manera, ¿no? Pero más decisivo y esencialmente iría de vuelta al principio. Por eso él quiere hacer este análisis tan profundo del principio del hombre. Entonces, acá nos ayuda a ver cómo volver a este eco lejano, ¿no? Cómo descubrir de vuelta la pureza del corazón. Esa pureza con la que fuimos creados y que después, por la herida del pecado, ya no la tuvimos, pero siempre teniendo en cuenta que fuimos redimidos, ¿no? La redención, digamos, donde hay pecado sobreabunda la gracia, ¿no? Entonces saber que la gracia de la redención es superador, ¿no? Entonces volver a esa pureza es volver al estado de inocencia originaria, en donde sabemos que en el hombre originario se le permitía experimentar esta fuerza unitiva de los cuerpos sin ningún impedimento. Es lo que se llama, o lo que Juan Pablo II llama communio personarum, ¿no? Que es lo que cada matrimonio debería intentar vivir. A mí una de estas personas que nos ayuda en esta lectura que hacemos semanalmente de las catequesis, me decía, lo más importante no es tratar de transmitir la teología del cuerpo a otros, porque es muy difícil y a veces cuesta. Lo más importante es tratar de poder vivir esta comunio personarum en cada matrimonio, ¿no? Ya con eso estamos dando una comunicación gratuita y un ejemplo de la teología del cuerpo, por vivir de una manera, de la mejor manera que podamos, esta pureza del corazón, ¿no? Tratando de volver a este eco lejano y descubrir cómo fuimos creados, ¿no? Y para qué. Entonces, volver a encontrar esta pureza del corazón y el significado esponsal. Esto se logra a través de la gracia, ¿no? Que los que profesamos la fe tenemos la bendición de contar con abundantes gracias, ¿no? A través de los sacramentos, a través de tantas herramientas que tenemos para poder limpiar nuestro corazón. Y esto significa volver a vivir nuestra sexualidad como era el plan de Dios, ¿no? Como el plan querido por Dios, ¿no? Dios quiere que vivamos una sexualidad plena, esta sexualidad que fue creada por Él en los orígenes, ¿no? Y esto es lo que nos permite vivir una unidad de los cuerpos como una liturgia, ¿no? Como una celebración de lo divino. A veces puede sonar fuerte esto de entender la unidad de los cuerpos como liturgia, pero bueno, hay un santo que decía, San José María decía que el lecho conyugal es un altar, ¿no? Porque ahí es donde uno está reflejando todo el plan de Dios, ¿no? Que como que lo que decíamos antes, esta entrega que es el reflejo de lo que visiblemente nosotros podemos ver, es el misterio invisible de Dios, ¿no? Creado desde toda la eternidad. Bueno, entonces, las consecuencias del pecado, como lo dije anteriormente, es ofuscar o tapar este eco lejano, esta pureza del corazón, a través de la triple concupiscencia, ¿no? Vivimos con esta triple concupiscencia, como decía el Padre en el encuentro pasado, la concupiscencia de los ojos, de la carne y la soberbia de la vida. Entonces, hay que hacer lugar al corazón, ¿no?
para poder entender esto si entendemos bien esto de la triple concupiscencia y dónde tenemos que estar más atentos, podemos vivir mejor la pureza del corazón. Bueno, si tomamos conciencia después del esplendor del plan de Dios, nos permitirá vivir la unidad de los cuerpos como una liturgia, ¿no? Esto de que el lecho matrimonial es un altar. De vuelta, volvemos a esto de que la sexualidad quiere revelar el plan de Dios. Una vez que fuimos heridos por el pecado, el hombre es como que vio en la sexualidad una herencia quizás de la animalidad, ¿no? Lo relacionó con un ser animal. Pero tenemos que sacar esa visión y tratar de ver cómo Dios nos vio cuando nos creó, ¿no? Mirar cómo Él nos ve. Y eso lo tenemos impreso cada uno en su corazón, ¿no? Hasta el que está más alejado de esta manera de vivir, hasta el que está con el mayor de los pecados, tiene en el fondo de su corazón impreso esta sexualidad, ¿no? Esta manera de entender el plan de Dios, ¿no? La cuestión será ir haciendo luz al entendimiento y con la ayuda de la gracia ir depurando para lograr encontrar este eco, ¿no? Que ya no sea tan lejano como lo tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que quiso reflejar o comunicar Dios con la expresión carnal, ¿no? Nos podemos preguntar eso. Nosotros no tenemos claro, no tenemos una claridad total, y tenemos la mirada un poco falseada, ¿no? La tenemos por la herida del pecado, no podemos ver con claridad qué es lo que Dios nos quiso mostrar, ¿no? El ser mismo de Dios está en la entrega, ¿no? Entonces, entendiendo esto de la entrega total de cada persona, entendemos esto de que la Trinidad, ese influjo de amor que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre que se dona al Hijo, el Hijo que se dona al Padre, y el amor que hay entre ellos, como esa analogía que hacía San Agustín, podemos entender bien cómo la entrega de los cuerpos en el matrimonio refleja el plan de Dios, ¿no? El querer de Dios. Y así podemos elevar un poco el entendimiento de ese encuentro carnal hacia considerarlo como una liturgia, ¿no? Siempre que podamos manifestar en esa liturgia, en ese acto, el plan de Dios, ¿no? Entonces ahora vemos lo que es es el párrafo que resume o que más puede visualizar la teología del cuerpo, o el párrafo que se considera que es el más importante en una de las audiencias, y que lo vuelve a repetir en varias audiencias más después Juan Pablo II, y dice así, ¿no? Esto de la vocación del cuerpo como entrega. En efecto, el cuerpo, y solo él, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad en Dios, y ser así su signo, ¿no? Entonces vemos el cuerpo como signo de lo divino, ¿no? Hacer el visible el misterio de Dios. La vocación del cuerpo humano está hecho para la entrega. Y acá un poco lo que dice Yves Semen es que lo que hay de más humilde en nosotros, ¿no? Lo que nosotros entendemos como lo más humilde que tenemos, que es el cuerpo, Dios lo utiliza para manifestar lo más extraordinario, ¿no? Está hecho para la epifanía de lo divino, dice, ¿no? Los esposos cristianos tienen la misión de ser profetas del esplendor de la vocación del cuerpo humano. El cuerpo es profeta siempre que respete este lenguaje del cuerpo, y acá vemos la tremenda responsabilidad que tenemos de intentar ser en el mundo buenos profetas, ¿no? No ser falsos profetas, tener claro cuál es el lenguaje del cuerpo que transmite este misterio de Dios. Entonces lo que dice es que lo que es muy difícil de expresar de Dios, que es ese misterio de amor que nos es tan difícil de entender, ¿no? Puede y debe ser expresado por la unión de los cuerpos, ¿no? Y es así como un poco se nos va revelando la grandeza, ¿no? de que fuimos llamados, creados para algo grande, y que en nuestra vocación matrimonial también tenemos una responsabilidad y una vocación grande de dar a conocer al mundo
a Dios, ¿no? A través de la entrega de los cuerpos. Bueno, esto es una tarjetita de Navidad que hice con esta frase y con mis hijos, que en ese momento eran 4, esto fue hace 4 años. Y bueno, me pareció lindo y se los quería transmitir porque a mis hijos les encantó hacer la representación del pesebre, y después se los repartí a los familiares y a los que yo les mandaba las tarjetitas de Navidad, y cuando me puse a buscar alguna frase que tenga que ver con el nacimiento, me pareció que esta es la que más se adecuaba, ¿no? Porque a través de la encarnación del Hijo de Dios es que también nuestro cuerpo, la entrega de nuestro cuerpo adquiere un significado nuevo, ¿no? Bueno, esto era como para darles agregar algo más simpático a la presentación. Y ahora pasamos al tema de lo que es la desnudez originaria, ¿no? En el estado de inocencia originaria, ¿no? Antes de la caída, la desnudez no expresaba una carencia. Los dos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no sentían vergüenza. Ellos no sabían lo que era la vergüenza, ¿no? No había una noción de vergüenza. Por eso Juan Pablo II dice que no era una carencia esta desnudez originaria. Había una mirada pura sobre el otro, una mirada, como decía antes, como Dios mismo nos ve. Por eso a mí me gusta a veces de las audiencias sacar como una especie de ejaculatoria, y en algunas yo decía, bueno, tratar cuando rezás, tratar de poder decir, bueno, ayúdame, Señor, a mirar al otro como vos lo ves, ¿no? A despejarme y a sacarme todas esas cosas que pueden falsear la mirada sobre el otro. Entonces, al principio el varón y la mujer eran capaces de ver en su femineidad y en su masculinidad una invitación a la plenitud de comunión, ¿no? A esa comunio personarum, ¿no? No había dudas de que estaban hechos el uno para el otro, ¿no? Esa expresión del hombre, de Adán, este es cuerpo de mi cuerpo y carne de mi carne, esa exaltación y esa alegría que manifiesta al encontrar poder ser don, ¿no? Hasta ese momento tenía esa carencia de no poder entregar, y eso se completa cuando termina la creación, ¿no? Entonces, esa comunión personal es un entendimiento perfecto del significado esponsal del cuerpo, ¿no? Estamos hechos para ser imagen de Dios. Tenían una paz total en la mirada, ¿no? Con la caída después, entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Fíjense que, bueno, al darse cuenta que estaban desnudos es como entra, por así decirlo, la vergüenza, ¿no? Y la necesidad de taparse. Entra la vergüenza como experiencia. Como experiencia de saber que el otro no tiene una mirada pura sobre mí. Entonces por eso voy a recurrir a taparme, porque sé que el otro puede lastimarme con su mirada, ¿no? La mirada está falseada. Entonces cambia la mirada y los signos sexuales, ¿no? Por eso los asemejamos a una sexualidad animal, ¿no? Se convierten esta sexualidad en un objeto de vergüenza, ¿no? El cuerpo es objeto de vergüenza, y por eso es arriesgado mostrarlos, ¿no? Por la mirada que puede haber del otro, ¿no? Que me puede lastimar, porque sé que no me está mirando como Dios me ve, ¿no? Porque algo está falseado, ¿no? Entonces hay que tratar de recuperar la mirada del principio, ¿no? Y esto se logra con mucha humildad, con confianza y con paciencia. La desnudez nos despoja de todas nuestras protecciones, ¿no? Nos desarma, nos hace muy vulnerables. Por eso, en los campos de concentración, lo primero que hacían era desnudar a los prisioneros, ¿no? Los hacían bien frágiles. Es como un poder de dominio que tengo sobre el otro cuando el otro está en esa fragilidad y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, para poder estar desnudos uno frente al otro, se requiere mucha confianza para saber que el otro me está mirando con mucha pureza, ¿no? Con esa pureza de corazón con la que fuimos creados, ¿no? De que no me juzgará el otro, ¿no? El marido a la mujer y la mujer al marido,
sino que se admirará al ver el cuerpo del otro, que es esa admiración que sintió Adán al ver el cuerpo de Eva, ¿no? Y lo mismo sintió Eva al ver el cuerpo de Adán. Esto exige un enderezamiento perpetuo del corazón, ¿no? Es un ejercicio constante que hay que hacer para que nuestra mirada no esté falseada, ¿no? Sobre todo, como decía Juan Pablo II, en la cultura actual, ¿no? Que tenemos mucho más inconvenientes en presentar una mirada despojada de lo que es el materialismo, el consumismo, el individualismo, ¿no? Todas estas vertientes que hacen del otro un objeto. Sobre todo vemos esto de la desnudez en la mujer después de los embarazos, que también puede sentir cierta vergüenza extra por los rasgos de su cuerpo, o cierta dificultad en poder abrirse nuevamente a la entrega de los cuerpos, y el marido tiene que recuperar también esa mirada de admiración de que su mujer fue ¿no? Tabernáculo de una nueva vida, ¿no? en su vientre. Entonces, sin confianza es muy difícil llegar a la entrega de los cuerpos, ¿no? a la desnudez. Lo vemos en la vida diaria, bueno, lo experimentamos muchos matrimonios, siempre que hay una pelea o hay alguna discusión, es mucho más difícil después lograr una entrega de los cuerpos, porque nos cuesta. Por eso la persona hay que considerarla en su integridad, ¿no? En todas sus dimensiones. No podemos separar la dimensión carnal de las otras dimensiones de la persona, ¿no? Su ser espiritual, su ser intelectual. Tanto mujer como marido tienen que cuidar todas las dimensiones de la persona, de su otra persona, ¿no? De mujer o marido, para que esa entrega de los cuerpos sea plena, ¿no? Y signifique lo que está llamado a significar. Si la desnudez del cuerpo puede resultar difícil para muchas parejas o muchos matrimonios, y la desnudez del alma también es un paso que el matrimonio tendría que hacer y puede ser muy difícil, ¿no? Y se necesita esto mismo, ¿no? Mucha humildad, mucha confianza y mucha paciencia. Esta desnudez de las almas hace que el amor sea más fuerte, ¿no? Poder expresarle a mi marido todo lo que llevo más íntimo en mi corazón. No hace falta expresarle todo, ¿no? Siempre hay cosas que se pueden reservar para el diálogo con Dios o con Jesús, pero sí puedo hacer una desnudez del alma de mi ser, ¿no? De qué es lo que anhelo, de cuáles son mis deseos, mis preocupaciones, las cosas que me molestan de él y que necesito hablar, ¿no? Que haya mucha confianza en el trato para poder decir todo lo que se tenga que decir, ¿no? Y esto se puede ir trabajando en el noviazgo. Uno va aprendiendo al rezar juntos y sobre todo en los noviazgos en castidad, se aprende muy bien a desnudar el alma, ¿no? Y esa desnudez, aprendiendo a desnudar el alma, va siendo, preparando el terreno para cuando se llega al momento de la consumación en el matrimonio, se pueda desnudar el cuerpo también. No sé si os querés agregar algo. Bueno, hola a todos. No, yo no soy para nada experto como Cande en el tema, sino simplemente compartir lo que me fue enseñando ella y lo que fui aprendiendo de la teología del cuerpo en todos estos años. A mí un tema que me llamó mucho la atención, porque quizás es algo que, no sé, tal vez la cultura actual uno mama, es que el cuerpo siempre se ve como algo pudoroso, o algo que siempre vemos como mucho más puro lo espiritual que el cuerpo en sí. A mí me impresionó entender esta doble dinámica, esta doble esencia. Nosotros somos una conjunción de cuerpo y espíritu, y no somos una o la otra, una en desmedro de la otra. Y retornando a lo que decía Juan Pablo II, de ir, que al principio no era así, cuando Dios nos creó, y el significado central que tiene el cuerpo de hacer visible lo invisible. Nosotros
somos cuerpo y alma, porque cuando vemos la cara de nuestra esposa o nuestro esposo, reconocemos en ese cuerpo la integridad de esa persona, que es todo, son las dos cosas. Eso a mí me llamó mucho la atención comprenderlo, porque yo siempre tuve una visión que quizás el cuerpo, la desnudez o todo eso como algo malo o a evitar, y no, somos las dos cosas, y esto que explicaba al principio, de cómo fue el plan de Dios cuando nos creó previo al pecado que entrara en la vida del hombre y la mujer, esto de que los dos estaban llamados a ser una sola carne, y que los dos, esa una única carne que la hacen varón y mujer, entregándose en cuerpo y alma en el acto conyugal, en ese momento, cuando se entregan totalmente en cuerpo y alma, son imagen y semejanza de Dios. Y me impresionó mucho también una parte que decía que Dios podría haber elegido, por ejemplo, eh, cualquiera de los ángeles, hasta el menor de los ángeles en el rango, tiene una inteligencia inconmensurablemente superior a la de toda la humanidad, pero eligió en la unión de cuerpo y alma de un hombre y una mujer que sean una sola carne, ahí expresar su imagen y semejanza. A mí esa figura que parece tan sencilla, lo veo como lo explica Juan Pablo II como el reflejo de lo que en realidad es el amor de Dios, la Santísima Trinidad, esta comunión de amor que hay entre las tres personas de la Santísima Trinidad, la reflejamos en menor medida en ese momento en que somos una sola carne. Esa era la única, compartir solamente lo que me había quedado quizás con relación a eso. Así que mucho más. Bueno, y para terminar, no queda mucho más, así que siempre los matrimonios a veces tenemos estas dudas, ¿no? De qué se puede y qué no dentro del acto conyugal, hasta dónde está permitido, ¿no? Yo como instructora siempre trato de educar y de explicar que lo mejor siempre en el acto conyugal es, bueno, esto que decíamos de poder diferenciar, bueno, hay muchas cosas que podemos ir como ayudando a que esa comunión sea más plena, ¿no? Y que esa entrega de los cuerpos tenga digamos, sea el lenguaje de lo que quiere decir. Y ayuda mucho a entender esto de la integridad, ¿no? De saber que somos 5 dimensiones, pero a veces quedan a veces unas cuestiones de qué está permitido, qué está prohibido, ¿no? Y este autor dice que a veces uno busca estas normas claras y objetivas que puedan tranquilizar la conciencia, ¿no? Qué se puede, qué no, como para delimitar nuestro actuar y que sea todo más, bueno, estoy dentro de la ley o estoy fuera. Bueno, sabemos que bueno, la cópula tiene que ser dentro de la vagina de la mujer, y sabemos que esas cosas las tenemos claras, pero por ahí hay otras que nos generan interrogantes, ¿no? Ahora voy a nombrar algunas, pero sé que el padre después va a compartir con ustedes un documento donde se va a explayar más de todo esto, y quizás los pueda ayudar también mi experiencia como instructora, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta las diferencias entre el varón y mujer, ¿no? Las diferencias, estamos hechos con estas diferencias por algo, ¿no? Cuando uno lleva en su vida matrimonial, elige como un sistema para evitar o buscar un embarazo, un método natural, ve cómo esto que es tan bueno, ¿no? Un sistema natural que cada vez es más eficaz y que ayuda, también ayuda a entender estas 5 dimensiones de la persona. ¿Por qué? Porque sabemos que la mujer es cíclica, que sus estados de ánimo pueden ser cambiantes, el hombre es mucho más lineal, entonces el hombre al entender el ciclo de la mujer puede entender por qué un día puede estar un poco más enojada, quizás le está por llegar la menstruación, entonces es normal que esté más irritable, entonces no va a tener sentido seguir una discusión, si sabe que su mujer está cercana a esos días, entonces puede dejarlos pasar, y al mismo tiempo la mujer puede entender que el hombre a veces no pueda
acompañarla en su dolor como ella quiere, en la escucha, y el hombre quiere solucionar, ¿no? Quiere arreglar y quiere ofrecer una solución enseguida, porque es más práctico, porque por su naturaleza es así. Y bueno, esto siempre son diferencias que enriquecen, ¿no? Y sobre todo, bueno, también en el modo de vivir la intimidad conyugal van a enriquecer siempre y cuando podamos entender estas diferencias y trabajarlas tratando de integrar las dimensiones de la persona. Yo ahora voy a nombrar estos 7 puntos y explicar un poco qué es lo que conviene para una verdadera comunión carnal de los esposos, ¿no? Lo que decía este autor, Yves Semen, es que no hay unas normas claras y objetivas, porque hay que tener en cuenta esto, ¿no? La cultura de cada persona, ¿no? Su sensibilidad, su historia. Entonces hay que entrar en el conocimiento profundo del otro para ver qué es lo adecuado y qué es lo que me conviene para una mejor comunio personarum, ¿no? Entonces, primero, tener en cuenta los gestos de ternura y la ropa adecuada, ¿no? Gestos de ternura se refiere a que saber que la ternura es el alma profunda de la sexualidad, ¿no? Siempre, como somos personas, más que tenemos la necesidad de experimentar la ternura y saber que el otro no quiere solamente el placer, quiere la unión, ¿no? Y esto de ropa adecuada de la lencería, este autor decía que no es un gasto inadecuado para una mujer. Una mujer se tiene que ver linda, se tiene que poder entregar a su esposo de una manera que ella considera que puede hacer al cuerpo más atractivo, ¿no? Entonces no hay necesidad de enfriarnos o de creer que no hay que provocar el acto conyugal cuando así lo hayamos decidido. El tema de los preliminares, ¿no? Los preliminares del acto conyugal, tener en cuenta que cada cuerpo tiene una preparación para la entrega, en el hombre y en la mujer puede ser distinto, y en cada mujer y en cada hombre también. Entonces por eso también hablar mucho con el otro sobre esto de la diferencia de la caricia que afirma y la caricia que excita, ¿no? Esto lo decimos mucho en la enseñanza del modelo Creighton, porque es necesario en el uso de un método natural saber que la mujer es mejor que no provoque una caricia de excitación en un momento en donde se haya decidido, por una razón que le compete a ese matrimonio, espaciar un embarazo en unos días de fertilidad, ¿no? Es mejor las caricias en ese momento que afirman, ¿no? Hacen falta en esos momentos para llegar luego a la unión conyugal con mayor plenitud. Tener en cuenta que esos preliminares al acto conyugal tienen que ser siempre en vistas a la unión, ¿no? Después que tienen que estar siempre abierto a la vida. La posición no está tampoco diagramada ni especificada, pero tiene que ser una posición que dignifique al otro y no que humille. Esto también va a ser, obviamente, respecto de cada pareja, que va a tener su diálogo y qué es lo que el hombre va a entender respecto de su mujer, cuál es una posición que a ella la ayude a la unión, ¿no? Siempre tendiendo a la entrega, reflejando la unión, ¿no? Nunca buscar la dominación. Tener en cuenta el placer, que es un fruto y no un fin, ¿no? El placer es muy bueno y tiene que estar presente, o debería estar presente, pero no es el fin de la unión conyugal, y puede ser que en algún acto conyugal no lo esté. Entonces el fin de la comunión es la máxima unión y no el máximo placer, ¿no? Obviamente que también hay temas que se pueden tratar médicamente si el placer no está presente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el placer es parte de esos frutos que el Señor nos dio para poder disfrutar esta entrega, ¿no? Pero bueno, un poco como decía el padre en el encuentro pasado, el débito conyugal, ¿no? A veces nos puede pasar a las mujeres que estemos muy cansadas de cómo fue el día, que tenemos un agotamiento que no podamos estar disponibles para la unión. En ese, digamos, camino hay que tratar de hacer un esfuerzo por estar disponibles en la medida que se haya dialogado y que se pueda, y siempre nos damos cuenta que después de esa unión valió la pena, ¿no? Entonces es un poco entregarnos, ¿no? A veces la entrega supone superar
ese cansancio, superar lo que nos esté incomodando, ¿no? Pero saber que siempre después la entrega nos llena de felicidad. Y al hombre quizás tenga que también trabajar un poco más en esos preliminares, en esos actos de ternura. A veces el hombre quizás es más de no entender quizás ni que la mujer está disgustada por algo, ¿no? Y no lo, porque la mujer le cuesta comunicarlo y el hombre no lo sabe, ¿no? No lo sabe leer en el cuerpo de la mujer. Entonces, ver que el hombre necesita más ternura para llegar a una comunión plena. En definitiva, una verdadera escucha y atención al otro, y bueno, esto de no caer en la repetición o la rutina, saber que bueno, todo puede ayudar a una mejor unión. Bueno, espero que les haya ayudado nuestro aporte desde el lado matrimonio, ¿no? No tengo la preparación que tiene mi padre Leandro, ni que va a tener ahora en unos años con este diplomado que va a hacer, pero bueno, la verdad es que me ayudó mucho a mí leer las catequesis, todavía no las terminé, no las leí ni por una única vez, leí varios libros que están bajados, pero la verdad es que es un tema lindísimo que nunca se deja de sacar cosas nuevas y de ir más profundo a la pureza del corazón. Así que los animo a hacer el diplomado o a continuar formándose en esto, porque no solamente es lindo para el matrimonio, sino también para la vida de uno mismo, ¿no? Bueno, si tienen preguntas, yo no tengo problema. Ahora vamos a hacer la oración y se quedan Candela y Fede. Así que vamos a hacer como siempre los 10 minutitos, 12, 15 minutitos de adoración para bajar esto al corazón, para bajar esto al corazón de cada uno, para bajar esto luego al diálogo matrimonial. Les agradezco a Candela, también a Fede, estuviste muy bien, Fede, y les agradezco porque han querido poner así su presencia matrimonial, su testimonio también de esposos y de papás. Y si hay preguntas luego de la adoración, preguntas para Candela y Fede, o también para mí, o quieren compartir, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Pero vamos a pedirle a Jesús, vamos a pedirle a nuestro Señor y Salvador Jesús, que está aquí con nosotros, como se lo pedimos en cada encuentro, que nos dé una nueva mirada. A veces la mirada de cada uno de nosotros ha quedado oscurecida, a veces por la pornografía, por las películas, por las series, por los programas de televisión, por internet, donde los cuerpos son privados de su belleza sobrenatural, donde los cuerpos se venden y se compran como mercancía. Y por eso es un desafío tan grande para cada uno poder ver al otro como lo ve Dios. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras luchas, nuestras dificultades. También cuáles son aquellas cosas que nos dan vergüenza. Tal vez en alguno de los matrimonios hay temores, tal vez en alguno de los matrimonios hay inseguridades o incomodidades. Tal vez hay momentos en los cuales uno de los dos no se siente tan pleno y quizás no se anima a hablar con el otro, porque le da vergüenza, porque quizá la confianza no está en su mejor momento. Por eso le vamos a pedir a nuestro Señor Jesús que envíe su amor infinito sobre cada uno de ustedes, queridos matrimonios, para que ese encuentro conyugal sea verdaderamente una liturgia, es decir, un acto de amor hacia Dios, de amor mutuo, un momento de santificación conyugal. Que Jesús derrame hoy su amor puro, su amor perfecto, su amor fiel
en todos nuestros corazones. Pedíselo desde tu casa: Señor, enséñame a amar más. Señor, dame una nueva mirada. Ámame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí y hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Y te pedimos, Jesús, no solamente que hoy podamos abrir las puertas del corazón a ti, sino que las puertas del corazón se puedan abrir más al esposo, a la esposa, que se pueda dar esa desnudez del alma que prepara la desnudez de los cuerpos. Señor, con tu poder infinito, ayúdanos a volvernos vulnerables, a dejar de lado todo aquello que nos separa, todo aquello que nos aleja, que nos distancia. Señor Jesús, te pedimos que así como hoy hemos querido escucharte, podamos escucharnos cada día un poco más. Escuchar, admirar, abrir el corazón al otro, para que pueda ser toda la vida una verdadera comunión de amor, para que el egoísmo ya no tenga lugar. Señor, saca de nuestros corazones todo rastro de egocentrismo, de lujuria. Danos una mirada profunda, Señor, esta mirada sacramental, de ver en el otro, en el cuerpo del otro, el resplandor de la gloria del Creador. Gracias, Señor. Te entregamos toda nuestra vida, Señor. Toda la vida de comunión. Te entregamos, Jesús, todos los momentos de comunión, los que han sido más perfectos. Y te agradecemos por ellos, por el gozo que has regalado. Y también te entregamos aquellos momentos que tal vez no han sido tan perfectos, para que tu amor los termine de purificar, Señor. Tú haces nuevas todas las cosas. Le entregamos a Cristo todo lo que somos, todo lo que tenemos. Le entregamos la vida conyugal, le entregamos todos los momentos de la vida matrimonial, para que resplandezcan en ellos el amor de la Trinidad. Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte
toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Todo lo que tenemos, Señor, toda nuestra vida, todo lo que somos, los momentos más gloriosos y los momentos más humildes, los momentos más felices y los momentos más difíciles. Todo aquello, Señor, que somos, te lo entregamos. Gracias por elegirnos, Jesús, para ser profetas de tu amor. Haz que nuestras vidas frágiles pueda resplandecer tu infinita misericordia, Jesús. Nos entregamos totalmente a ti. Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.